frontón es un juego que se practica desde hace muchos años. Dentro de la pelota vasca hay varias modalidades y la nuestra, que es la pelota a mano, pues la modalidad más antigua. Simplemente consiste en darle una pelota contra la pared y el contrario pues tiene que devolverla. El primero que la falle pues pierde el tanto. La pelota a mano se puede jugar individual o por parejas. Una de las parejas saca, entonces la otra la tiene que devolver y el primero que falla pues pierde el tanto. Así sería hasta 22 tantos o 18, depende de la modalidad. Los niños juegan con pelotas blandas que no necesitan ninguna protección. Según van subiendo de nivel se juegan con pelotas que son un poco más duras. Esas pelotas constan de un núcleo de madera, luego caucho que hace que bote la pelota, luego hilo, lana y forradas de cuero. Para jugar oficialmente a pelota se juega con pantalón blanco y camiseta blanca o de color rojo o azul. Para entrenar se puede entrenar con cualquier prenda de vestir. Esta es la otra, Albert. Perquè és un esport de molta coordinació. Tenen que jugar a la mà dreta, a la mà esquerra, tenen que atacar la pilota, i és una pilota que està en moviment. I per això és un esport que en junt amb la natació poden fer molts moviments que van bé a l'esquena, a les cames i pels braços. És de moviments molt ràpids i curts i que hem de que no vinga de fondo. En exercicis físics, de saltar, d'agachar i després el que és joc de pilota en les dues mans, perquè clar, el que és dreta a l'esquerra li costa més i el que és esquerra li costa més a la dreta, perquè s'acostumin a jugar a les dues mans i sense pensar i on està, donar-li la pilota, i això és el dia a dia. Vaig vindre aquí un dia i em va agradar molt i vaig seguir agafant-li el rotllo i ara vinc sempre. És important donar-li bé i fer el gest bé, perquè si no et fas mal o és que no arribes a la paret. Has d'estar convençut de tu que pots donar-li el més fort possible. Este deporte está considerado el segundo más completo después de la natación, ya que para jugar tienes que mover las piernas, los brazos y para darle bien a la pelota tienes que hacer impulso con todo el cuerpo. Es un deporte que te da mucha resistencia, a la vez fuerza. Solo por el hecho de hacer deporte es muy beneficioso para el cuerpo, para los críos y para los mayores. El entrenamiento táctico pues sería entrenar jugadas, paredes, voleas, ganchos, saques, restos, y luego pues hay un entreno físico donde tienes que entrenar la velocidad, la potencia. El que més m'agrada de la pilota és tirar. Pues a mi el que m'agrada més és jugar amb els meus amics, divertir-me i disfrutar. Vamos, Víctor. A la izquierda.